invitar a que abran sus Biblias. Evangelio según Mateo. Vamos a tomar el mismo capítulo 12 y los mismos versículos del 1 al 14 que vimos el domingo anterior, puesto que en medio del sermón que compartía con ustedes en ese momento, les dije que hoy veríamos en realidad qué es lo que es el día de reposo para el creyente. ¿Será que el día de reposo, el Sabbat para los judíos, está vigente para los cristianos de este tiempo? ¿Será que el cristiano debe guardar un día en específico? ¿Será que hay un día que el Señor ha apartado para que su pueblo en realidad le pueda adorar, al igual como lo hacía el pueblo judío en aquel entonces? Es por eso la importancia, hermanos, de que nos tomemos de este mismo contexto para que podamos entender en realidad, y es por eso que el título de este sermón es Del día de reposo al día del Señor. Eso es lo que hoy vamos a ver. Del día de reposo al día del Señor. Así que les voy a invitar a que nos pongamos en pie. Mateo capítulo 12, vamos a dar lectura nuevamente del versículo 1 al versículo 14. Quienes no lo han encontrado, búsquenlo todavía, tiene tiempo. Mateo capítulo 12, versículo 1 al versículo 14, y damos lectura a la palabra en el nombre del Señor, y dice de la siguiente manera: En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron: He aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaba tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que estaban con él, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Pasando de allí vino a la sinagoga de ellos, y he aquí, había allí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo: ¿Qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en el día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo a aquel hombre: extiende tu mano. Y él la extendió y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Para que nos pongamos un poco en contexto, hermanos, y podamos refrescar un poco nuestra memoria en cuanto a lo que vimos el domingo anterior, lo que nosotros vimos principalmente, hermanos, en estos versículos o en este pasaje, es cómo el Señor Jesús revela, hermanos, el verdadero propósito del día de reposo que había sido instituido por Dios. El Sabbat, que era conocido, ¿cierto?, para el pueblo de Israel. Y una de las cosas principales que nosotros vimos es cómo Él deja en evidencia que la necesidad y el bienestar del hombre está por encima de las reglas, está por encima de las tradiciones que los hombres habían añadido a este día en específico. Una de las cosas, hermanos, que nosotros también mencionábamos claramente es de que el énfasis de este día era la necesidad de los hombres del descanso físico. Al mismo tiempo veíamos cómo la misericordia y el tiempo de adoración eran parte fundamental de este día de reposo. Sin embargo, ¿qué hicieron los líderes religiosos? Añadieron cargas pesadas, añadieron rituales en donde prácticamente ese día de reposo, de bienestar para el hombre, donde debía hacerse conciencia de la necesidad que el hombre tenía de descanso, y al mismo tiempo fuera un día dedicado a la adoración, tenía una carga legalista casi imposible de llevar. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vimos en ese pasaje? Es que Jesús restaura el sentido original del día de reposo. ¿Qué es lo que hace Él? Él reinterpreta el día de reposo, pero no hace una reinterpretación de lo que Dios había ordenado,
sino que hace una reinterpretación de lo que los líderes religiosos estaban enseñando como el día de reposo. ¿Y qué es lo que enseña Jesús? Que el propósito original del día de reposo es un tiempo para hacer el bien. El día de reposo es un tiempo para disfrutar de la comunión con Dios. Y no como los hombres habían hecho el día de reposo una carga imposible de llevar. Entonces, en este contexto, hermanos, lo que nosotros hoy día vamos a ver es que este día no es un mero mandato ceremonial. Dentro de nuestro sermón vamos a ver, hermanos, cómo muchos en este tiempo apuntan de que el mandato o el mandamiento del día de reposo es un mandato ceremonial, que de los 10 mandamientos que leemos en Éxodo 20 o que también vemos en Deuteronomio 5, son 9 mandamientos de carácter moral y hay un mandamiento que es de carácter ceremonial. Por lo tanto, al ser un mandamiento de carácter ceremonial, con la venida de Cristo fue abrogado, fue cumplido. Y este mandamiento de carácter ceremonial que dicen algunos es precisamente el cuarto mandamiento. Y el cuarto mandamiento es que debe santificar el día de reposo. Entonces es ahí donde nosotros conocemos de que muchos apuntan de que la iglesia no debe guardar un día en específico, que no existe tal reposo para la iglesia de este tiempo, puesto que Cristo cumplió la ley y eso ya no rige en ningún sentido. Pero hoy, hermanos, vamos a ver que este mandamiento que algunos dicen que solo es de carácter ceremonial, no es un mero mandato ceremonial que podía ser abolido, escuche bien esto, sino es un principio moral y es un principio permanente que ha sido cumplido, pero al mismo tiempo transformado por Cristo. No es un mero mandato ceremonial, sino que es de carácter moral y permanente. Ya ha sido cumplido por Cristo, pero también ha sido transformado por Cristo. ¿Y cómo ha sido transformado por Cristo? Al resucitar de entre los muertos el primer día de la semana, desde ese momento fue, hermanos, establecido como el día de reposo y la adoración cristiana, lo que nosotros hoy conocemos como el día del Señor. Por eso es tan importante lo que vamos a ver y por eso, hermanos, en el sermón anterior me comprometí a que hoy veríamos esta transición del día de reposo al día del Señor. En Génesis, hermanos, capítulo 2, versículos 2 al 3, nosotros vemos cómo desde la creación Dios estableció un patrón de 6 días de trabajo. Dios hizo toda la creación ¿en cuántos días? En 6. Y al séptimo día Dios reposó de su obra. Por lo tanto, desde la creación Dios estableció un patrón de 6 días de trabajo y un día de reposo. Entonces, cuando nosotros vemos la voluntad revelada de Dios, la voluntad de Dios es que el hombre debe trabajar. Y aquí hay un paréntesis muy importante. Quizás muchas personas ven el trabajo como un agobio o ven el trabajo como un castigo por el pecado. Pero nosotros vemos en Génesis capítulo 2, versículo 15, de que la designación del trabajo no es consecuencia del pecado. Antes de que el pecado entrara, ya Dios había puesto al hombre en el huerto del Edén para que él lo labrara y él lo cuidara. Entonces, el que el hombre deba trabajar no es una consecuencia del pecado. Es algo que Dios ya había ordenado antes de la caída. Entonces, hermanos, Dios ha determinado de que el hombre debe trabajar. Y esto se contrapone a algo, que el hombre no puede perder el tiempo. El hombre no puede ser negligente en cuanto a este mandato divino. Y la orden es clara. Y aquí quizás nos puede causar un poco quizás de dificultad entenderlo, no porque no seamos capaces de entenderlo, sino por nuestro ánimo de no trabajar. Es porque queremos descansar más que trabajar. Pero aquí dice que el hombre trabajará no 3 días, no 4 días, no 5 días, sino que debe trabajar 6 días. Y el séptimo será reposo. Por lo tanto, es importante que nosotros entendamos que cuanto más diligentes y fieles seamos en el desempeño de nuestros deberes en los 6 días, más vamos a valorar el séptimo día.
Cuando somos diligentes en nuestro trabajo, en nuestros deberes durante los 6 días, más vamos a apreciar esta gloriosa institución del día del descanso y al mismo tiempo de adoración ante la presencia del Señor. Cuando no vivimos de manera diligente esto, el día domingo, el día del reposo, no va a ser algo tan importante para nosotros, pero cuando vivimos la vida que Dios ha ordenado de trabajo durante 6 días, de manera diligente, el día de reposo será muy apreciado por nosotros. Entonces es importante, hermanos, que nosotros entendamos de que Dios no estableció ese día como una obligación pesada, como los hombres estaban haciendo, sino como una bendición. El día de reposo era una bendición, porque después de 6 días arduos de trabajo, de dedicación, de esfuerzo, de esmero, de cubrir muchas cosas dentro del día a día, Dios había establecido un tiempo santificado para que el hombre encontrara descanso y el hombre encontrara gozo en la comunión con su Creador. Y esto nosotros los vemos claramente en Éxodo 20, del 8 al 11, dice así: acuérdate del día de reposo para santificarlo, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo. ¿Qué significa eso? Que Dios hizo bendecido ese día. Es un día bendecido por Dios, el día de reposo, y lo santificó. Éxodo 31, versículo 13, y después del 16 al 17 dice: tú hablarás a los hijos de Israel, diciendo: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Es señal perpetua. ¿Escuchó eso? Es señal perpetua entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó. Por lo tanto, hermanos, el Sabbat, el día de reposo del pueblo de Israel, era una señal del pacto, era un recordatorio de la creación y la santificación de Dios. Pero ¿qué pasó? Lo que hemos venido viendo en nuestro pasaje. Con el tiempo, los hombres distorsionaron el día de reposo. Lo cambiaron por completo, incluyendo tradiciones humanas, reglas pesadas, prohibiciones. ¿Se acuerdan que habían 39 reglas? Y cada regla tenía una serie de detalles donde prácticamente para guardar correctamente el día de reposo había que cumplir como 1500, hermanos, 1500 reglas. Era algo prácticamente imposible de llevar. En vez de ser un día de descanso y de comunión, era un día agobiante. Ojalá ese día no llegara nunca. Entonces, claramente había sido distorsionado su objetivo. Pero en este texto, del versículo 1 al 14, vemos algo importante. Jesús no abroga el día de reposo. Él no está diciendo de que no debe ser guardado. Él en ningún momento dice que el día de reposo, Él vino a darlo por terminado. De hecho, en Mateo capítulo 5, del versículo 17 al 20, Jesús deja algo muy claro, que Él no vino a abrogar la ley y los profetas. Él vino a cumplirla. Abrogar es darla por terminada, pero cumplirla es darle el sentido pleno a la ley. Entonces Jesús no vino a abrogarla, sino que Él vino a cumplirla. Entonces Jesús no abroga el día. Lo que Jesús sí hace, hermanos, y esto me gustaría de que usted, si tiene algún lápiz, lo tome en apunte. Él vino a restaurar su esencia. La esencia del día de reposo había sido distorsionada. Y Él viene no a abrogarlo, sino que Él viene a restaurar la esencia. Por eso, en Marcos capítulo 2, versículo 27 y 28, el Señor dijo lo siguiente: el día de reposo fue hecho para el hombre, no el hombre para el día de reposo. Así que el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Y si usted se da cuenta, aquí no dice que el día de reposo fue hecho para el judío. Dice que el día de reposo fue hecho para el hombre. Eso deja entrever que no solamente está hablando del pueblo de Israel.
Y con esto, ¿qué es lo que nosotros vemos, hermanos? Jesús muestra que el día de reposo no es un fin en sí mismo, sino que el día de reposo era un medio para poder disfrutar de Dios y al mismo tiempo hacer el bien. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Jesús corrigió la comprensión legalista de los fariseos. Ellos veían un mandato divino no simplemente como algo en lo que ellos debían entenderlo y llevarlo a cabo y encontrar gozo en los mandatos. Nosotros vimos a lo largo, hermanos, de Mateo capítulo 5, el Sermón del Monte, cómo el Señor Jesús le da el sentido pleno a la ley. Por eso Él decía, oísteis decir, mas yo digo. Él no está corrigiendo lo que Dios ordenó, Él está corrigiendo la interpretación que los hombres le dieron. Porque los hombres interpretaron a su manera, a su conveniencia, pero habían hecho a un lado el espíritu de la ley. Y eso es muy importante que nosotros lo entendamos. Entonces Jesús, ¿qué corrige? La comprensión legalista de los fariseos. Porque ellos habían convertido el día de reposo en una carga ritual, hermanos. En un lugar que debía ser gozo en el espíritu, disfrute en la presencia del Señor. El propósito del día de reposo nunca fue guardar reglas externas. El ser humano, hermanos, por excelencia, es capaz de hacer muchas cosas extraordinarias externamente. Si no, recuérdese del caso de Naamán, el sirio, tenía lepra. Y cuando le dicen qué debe hacer, y Eliseo le dice, tiene que sumergirse 7 veces en el Jordán. Y él dice, ¿no hay mejores ríos en mis propias ciudades? Y los mismos siervos se dan cuenta, pero Señor, si te pidiera cosa difícil, tú la harías. Naamán estaba dispuesto a hacer cualquier hazaña, a pelear contra un ejército él solo si fuera posible, pero no podía hacer algo tan simple como sumergirse. ¿Por qué? Porque el hombre es capaz de hacer muchas cosas externamente, pero no es capaz de obedecer plenamente el mandato de Dios. Aunque sea muy sencillo, el hombre está incapacitado de poder obedecer el espíritu de la ley de Dios. Y en este sentido vemos cómo el día de reposo no era guardar reglas externas, sino era disfrutar comunión con Dios, hermanos. Era disfrutar comunión con Dios, era descansar en Él y practicar el bien hacia el prójimo. Por eso, hermanos, el punto que nosotros vimos el domingo pasado, cuando vimos el conflicto de los fariseos con el Señor Jesús, donde los discípulos al pasar por los sembrados, ellos arrancan espigas para poder comer. ¿Y qué es lo que hacen los fariseos? Lo acusan de lo que están haciendo es ilícito. Sus discípulos están violentando la ley, pero la respuesta del Señor Jesús es simple y es categórica. Jesús responde recordando 2 ejemplos bíblicos que ya los vimos. David comiendo los panes de la proposición, que era solamente exclusividad para los sacerdotes, y también responde sobre los sacerdotes que sirven en el templo durante el Sabbat, durante el día de reposo, y cómo ellos quebrantan el día de reposo, porque en ese día tienen que ofrecer mucho más sacrificio y mucho más trabajo que en un día normal. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí, hermanos? Que en ambos casos, Cristo muestra que las ordenanzas ceremoniales nunca tuvieron prioridad sobre la misericordia, nunca. Estos hombres eran capaces de añadir muchas cosas adicionales, pero hacían a un lado la misericordia, hacían a un lado la necesidad humana y hacían a un lado la verdadera adoración de Dios, que era el propósito principal. Y es por eso que Jesús, hermanos, cita Oseas capítulo 6, versículo 6, donde dice, misericordia quiero y no sacrificio. ¿Qué es lo que Dios quería en realidad? Él quería misericordia y no quería sacrificio. Y aún más después de esto dice, el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Y nosotros mencionábamos que con esto Jesús afirma su autoridad divina sobre el día de reposo. Pero una vez más, Él no anula el 4.º mandamiento. El 4.º mandamiento, que para muchos está anulado por ser meramente un mandamiento ceremonial, Él no lo anula, sino que lo interpreta correctamente. El día de reposo fue dado para comunión con Dios, para hacer el bien, para un día de implementar misericordia, para un día de alzar los ojos al cielo y contemplar la gloria de Dios, observar sus mandamientos, observar su misericordia, hermanos. Eso era lo que Dios en realidad había dado.
era mostrar el propósito de Dios de bendecir al hombre y que el hombre glorificara a Dios por la bendición que Él le había dado. Dios bendijo el día de reposo y lo santificó. Lo apartó entre todos los días porque Él reposó de sus obras, por lo tanto el hombre reposaría también de sus obras. Como dijo Sam Waldron, él dice, el día del Señor no fue instituido para restringir, sino para liberar al hombre de la esclavitud, del trabajo y del mundo, dándole espacio para disfrutar del Dios que lo creó y lo redimió. Qué importante que nosotros podamos entender, hermanos, cómo un mandamiento tan hermoso, un mandamiento bendecido y santificado, el hombre lo puede distorsionar. Y así como sucede con ese mandamiento, como sucedió con ese mandamiento, también nosotros hoy podemos distorsionar claras enseñanzas del Señor a nuestras vidas. Por eso es tan importante, hermanos, que a la hora que nos acerquemos a las Escrituras, nos acerquemos dependiendo del Espíritu Santo para interpretar y para conocer lo que Dios nos ha entregado. Ahora, hermanos, quiero que pasemos a otro punto donde veamos el día de reposo y cómo este día tiene su cumplimiento en Cristo. Lo que decíamos al principio. Lo que Jesús hace, hermanos, en la parte final de este capítulo 12, del versículo 9 al 14, cuando Él sana a un hombre de la mano seca, ¿qué es lo que Jesús está demostrando? Él está aplicando la verdadera esencia del día de reposo. Hacer el bien en el día de reposo está permitido. Porque el día de reposo fue para el hombre y no el hombre para el día de reposo. Por eso el versículo 12 dice, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Hermanos, una de las cosas que yo no compartí el domingo anterior, que dentro de todo ese sistema de reglas, de rituales, de cargas pesadas que habían añadido al día de reposo, estaba de que si una persona estaba enferma, si una persona tenía algún problema físico, solo en el caso de que fuera de muerte podía ser atendido. Si una persona estaba enferma, pero su condición no era de muerte, tenía que esperar hasta el día siguiente. Prácticamente era decirle, aguántese. Porque el día de reposo es más importante que su salud. Donde claramente, una vez más, queda en evidencia que habían corrompido y distorsionado completamente el verdadero sentido, la verdadera esencia del día de reposo. Se imagina, hermanos, uno de nosotros enfermo y le decimos, usted no está enfermo de muerte, por lo tanto debe esperarse. No puede tomar medicamento, nadie lo puede atender porque estamos en el día de reposo. Porque Dios lo bendijo y Dios lo santificó, pero claramente estaba completamente distorsionado y estaban perdiendo de vista algo, el carácter misericordioso y compasivo de Dios. Hermanos, cuando nosotros, al igual que los fariseos de aquel tiempo, perdemos de vista el carácter de Dios y queremos implementar las cosas a nuestra manera, estamos pecando de una manera aberrante, porque este pueblo que buscaba ser muy riguroso en los mandamientos, perdía de vista la esencia y el carácter compasivo de Dios. Mire lo que dice el texto en Jonás capítulo 4, versículo 2. De hecho, hasta el mismo profeta conocía tan bien a Dios que era el motivo, según él, de por qué no quería ir a predicar a Nínive. Mire lo que dice. Y oró a Jehová, estamos hablando de Jonás, y dijo, Jehová, ¿no era esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me adelanté a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, lento para la ira y grande en misericordia, y te arrepientes del mal. Hermanos, cuando ellos estaban corrompiendo este mandamiento, no solo estaban distorsionando una ordenanza de Dios, sino que están distorsionando a Dios mismo. Porque el mandamiento tiene relevancia, porque Dios es el que dio el mandamiento. Cuando hablamos de honrarás a tu padre y a tu madre, estamos hablando de una orden que es muy relevante. ¿Por qué? No solo porque el padre y la madre son importantes, porque Dios lo está ordenando. Esa es la relevancia de los mandamientos. Esa era la relevancia del día de reposo. El día de reposo mostraba el carácter misericordioso de Dios, el carácter compasivo de Dios, el cuidado de Dios sobre sus criaturas.
pero ellos lo habían distorsionado por completo. Mire lo que dice Éxodo 34, 6 y 7. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Salmo 103, 8 al 10. Misericordioso y clemente Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Isaías 30, 18. Por tanto Jehová esperará para tener piedad de vosotros, por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia. El deseo claro que vemos en el Antiguo Testamento es que Dios está deseoso de tener compasión. En un momento determinado el pueblo había hecho tanta maldad, y uno lee un texto como que Dios se inflamó, y uno dice de ira, y se inflamó de compasión. Eso solamente lo podemos encontrar en Dios. Cómo Dios se inflama de compasión y cómo los hombres hacen a un lado la misericordia, el bienestar de los hombres, porque quieren guardar tradiciones humanas. Hermanos, corremos un gran peligro todavía hoy de volverlos a la tradición y querer guardar más aún simplemente la letra del mandamiento más que el espíritu del mandamiento. Y el día de reposo no es la excepción, hermanos. El día de reposo para nada es la excepción. Por eso Cristo, hermanos, Cristo es el cumplimiento del día de reposo. En Hebreos capítulo 4, versículo 9 al 10, se nos dice de manera resumida: por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. Queda un reposo para el pueblo de Dios. Y cuando nosotros entendemos esto a la luz de todo el contenido bíblico, de la unidad orgánica de las Escrituras, hermanos, vemos de que ese reposo es Cristo mismo. Cristo es ese reposo del pueblo de Dios. El día de reposo instituido en el cuarto mandamiento, que tiene su origen en la creación antes de la constitución del pueblo de Israel, tiene cumplimiento pleno en Cristo. El día de reposo, el Sabbat para los judíos, era una sombra, era un tipo que sería cumplido plenamente en la persona de Cristo. Él es el verdadero descanso. Por eso en el capítulo 11 pareciera que está desconectado de esto, pero no está desconectado en absoluto. Por eso él dice: todo el que esté cargado y trabajado, venga a mí, porque yo lo haré descansar. Él es el único que puede ofrecer descanso al alma. ¿Por qué? Porque Él es el Señor del día de reposo. Porque Él es mayor que el templo. Entonces claramente hacemos esa conexión y vemos cómo el día de reposo anunciaba y tipificaba un descanso mayor que lo que ellos podían disfrutar en aquel tiempo. Sin embargo, eso no anula la perpetuidad del mandamiento. Porque a pesar de que ellos estaban viviendo en la sombra, estaban viviendo en un tipo, y que Cristo es el cumplimiento pleno de este mandamiento, claramente el cristiano debe guardar también un día de descanso y reposo y adoración para el Señor. Porque no es un mandamiento que fue abolido en el Nuevo Testamento. Es algo que Jesús reinterpreta, es algo que Jesús ahora da el correcto sentido, la esencia, la restaura en cuanto a este día. Y mire lo que nosotros vemos, hermanos, para que podamos entender claramente cómo Jesús es el cumplimiento del día de reposo. Ezequiel 46:1 dice así: así ha dicho Jehová el Señor: la puerta del atrio interior que mira al oriente estará cerrada los 6 días de trabajo. Y el día de reposo se abrirá. Se abrirá también el día de la luna nueva. ¿Escuchó eso? Parecen palabras un poco misteriosas y quizás desconocidas, pero la puerta del atrio interior que mira al oriente va a estar cerrada los 6 días de trabajo. Pero en el día de reposo, en el día séptimo, esa puerta se abrirá. Y también se abrirá en el día de luna nueva. ¿Qué significa esto, hermano? Que tanto el sábado como en la luna nueva, que eran sombras de lo que había de venir, solamente en esos días en específicos la puerta sería abierta. Y nosotros vemos en el Nuevo Testamento que hay alguien que se atreve a decir: yo soy la puerta. Y solamente por medio de Él tenemos acceso
al descanso y al gozo en la presencia de Dios. Solamente el día de reposo, en las lunas nuevas, que eran tiempos especiales de culto, era la anticipación de la adoración perpetua. Todo eso queda abierto. Los hombres pueden acercarse a la comunión con Dios, a la adoración con Dios, solo y exclusivamente en el día de reposo y en el día de las lunas nuevas, que son tipos y sombras que Cristo vendría a cumplir, porque solo por medio de Él podemos acercarnos a Dios sin temor de ser consumidos. Solo por medio de Él podemos disfrutar del descanso y podemos disfrutar de verdadera comunión con el Señor. ¿Quién es nuestro descanso eterno? Cristo. ¿Quién es el medio por el cual podemos acercarnos a Dios sin temor y adorarle completamente? Es Cristo. Cuando Él estaba en la cruz y dijo consumado es, el velo se rasgó de arriba abajo. Eso quiere decir que ya ahora puede acercarse a Dios todo aquel que lo hace por los méritos de Cristo. Ya no es exclusividad de un hombre que se acerca una vez al año para ofrecer sacrificio, sino que ahora podemos acercarnos en todo tiempo, en todo momento por los méritos de Cristo. Por eso, hermanos, el día del Señor, que es el día domingo que nosotros celebramos y que aún no hemos visto en detalle, celebra la nueva creación y la redención consumada en Cristo. Eso es lo que la palabra del Señor nos enseña. El día cristiano no es un día ceremonial, no es un ritual, no es un día de cargas pesadas, sino que es el día en donde nosotros conmemoramos y celebramos la obra consumada de Cristo en la cruz. Ellos en el antiguo pacto, ese mandamiento perpetuo, pero que era una sombra y un tipo para el pueblo de Israel, ellos estaban celebrando, ellos estaban conmemorando que un día ellos fueron esclavos en Egipto. Un día ellos estuvieron privados de libertad y Dios con mano poderosa los libertó de esa esclavitud. Al mismo tiempo estaban obedeciendo el mandato creacional. Dios trabajó en la obra 6 días y reposó de sus obras en el 7º día. Hay una conexión directa con la obra creacional de Dios y hay una conexión directa con la redención de Dios de un pueblo de la esclavitud. Por lo tanto, tanto lo uno y lo otro es cumplido en Cristo completamente. Por eso Él puede ofrecer verdadero descanso. Y Él dice, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. No es como la carga que los hombres habían implantado. La carga de Cristo es completamente ligera porque es un descanso real, un descanso verdadero y un descanso perpetuo que nosotros ya empezamos a disfrutar desde ahora, pero que no ha sido completamente experimentado por nosotros. Por eso, hermanos, cuando nosotros nos reunimos en el día del Señor, el día domingo debe ser un día de gozo, un día de deleite, un día de alegría. Es un anticipo del cielo, hermanos. Cuando el pueblo de Israel fue liberado de la esclavitud de Egipto, ellos iban por el desierto, iban cantando seguramente. Disfrutaban de esa obra que Dios había hecho poderosamente, liberándolos de la esclavitud, de una nación imposible de ser liberados, donde vieron todo tipo de milagros y portentos. Hermanos, nosotros hemos sido rescatados de una esclavitud mucho peor. Eso simplemente era una sombra, un tipo de la verdadera liberación que Dios llevaría a cabo, no por la muerte de un animal, no por la sangre derramada en un lebrillo y puerta en los dinteles de las puertas, las ventanas, en los postes, sino con la sangre preciosa de Cristo. Será una liberación completamente diferente y extraordinaria. Y si esa liberación trajo gozo al pueblo de Israel, ¿cuánto más gozo trae al pueblo de Dios la liberación de sus pecados? Ese pueblo iba cantando y alegre hacia Canaán, hacia la tierra prometida. ¿Y acaso nosotros no deberíamos tener el mismo anhelo y el mismo gozo, que no vamos a la Canaán terrenal, sino a la Canaán celestial? Sería algo maravilloso que nosotros pusiéramos aún mayor atención a estas cosas y entendiéramos, hermanos, que la redención que se llevó a cabo en nuestras vidas es pero insuperablemente mayor que la redención que Dios llevó a cabo en el pueblo de Israel cuando eran esclavos del pecado. Y una de las cosas que manifestaba, hermanos, en cuanto a que el principio moral permanece, es permanente, es importante a la hora, hermanos, de establecer con claridad por qué el día domingo es el día del Señor, por qué el reposo del pueblo cristiano no es el día sábado como los judíos y por qué no quedó abrogado
cuando Cristo vino a este mundo. Nosotros lo vemos, hermanos, claramente en el cuarto mandamiento, como ya lo habíamos visto, es parte del decálogo, es parte de los 10 mandamientos del Señor. Y los 10 mandamientos del Señor no son parte de las leyes ceremoniales, no son parte de las leyes civiles, son parte de la ley moral de Dios. Por lo tanto, es un principio universal que Dios estableció para los hombres y no solo para el pueblo de Israel. Entonces, ¿cuál es el fundamento bíblico y teológico en cuanto a esto? Que es un principio universal. El día de reposo, hermanos míos, no comenzó con Moisés, sino con Adán. El día de reposo no terminó con la cruz, sino fue transformado por la resurrección, como decía A.W. Pink. ¿Escuchó eso? Qué interesante. El día de reposo no comenzó con Moisés, sino con Adán. No terminó con la cruz, sino fue transformado por la resurrección. Cristo no le puso término, sino que Cristo lo transformó. Por tanto, hermanos, aunque el día cambió, escuche esto, ya nosotros no celebramos el sábado porque el sábado conmemora la antigua creación, el sábado conmemora la redención del cuerpo de la esclavitud de Egipto, pero el día domingo, que es el día del Señor, el día cambia, pero la esencia permanece. La esencia del día del Señor permanece. El séptimo día es para el Señor. ¿Qué dice el cuarto mandamiento? ¿Que el día será para nosotros? No, 6 días tenemos para hacer todas nuestras cosas. 6 días el Señor nos entrega para llevar a cabo todos nuestros quehaceres. 6 días podemos disfrutar de la gracia de Dios, de la fuerza de Dios, de las capacidades que Él nos da. Pero el séptimo día es para Jehová tu Dios, dice. Es para que te deleites en Él. Es para que te goces en Él y al mismo tiempo para que hagas el bien como Dios lo ha hecho contigo. Por eso la esencia no se acaba. Cristo no abroga el día de reposo y el fundamento es que es un mandamiento con principio universal, no solo para el pueblo de Israel. Por tanto, hermanos, insisto, aunque el día cambió, la esencia permanece. Y el cambio de día es por el cambio de la antigua creación a la nueva creación. Al Señor Jesús resucitar el primer día de la semana, ¿qué ocurre ahí? Inauguró la nueva creación. ¿Qué dice 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17? De modo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué es lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 y 19? Que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Dice que fuimos rescatados de Egipto, no. Fuimos rescatados de una esclavitud peor. Fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual heredamos de nuestros padres. No con cosas corruptibles, como el oro o como la plata, sino con la sangre preciosa, como de un cordero, con la sangre preciosa de Cristo. Por lo tanto, hermanos, la esencia se mantiene, la esencia es restaurada y ya no vivimos en la sombra, ya no vivimos en el tipo, sino que vivimos en la plenitud de lo que en realidad significa el descanso para el pueblo de Dios. Cristo es el descanso para el pueblo de Dios. Ya no vivimos la sombra de un descanso, sino que celebramos y conmemoramos el verdadero descanso del alma. Cuando nos reunimos el día domingo, estamos conmemorando la esencia del día de reposo, pero ya no apuntando a algo a suceder, sino algo que ya sucedió. Ya somos nuevas criaturas, ya hemos sido rescatados de nuestros pecados, pero ahora estamos anticipando lo que viviremos por siempre y para siempre en el cielo. Estamos anticipando nuestra glorificación. Eso es lo que ocurre. Por eso, a pesar de que muchos dicen de que Cristo cumplió la ley y con eso el día de reposo ya no rige, cuando vemos en realidad que esto es antes de Moisés y que es un mandato universal para todos los hombres y no exclusivamente para Israel, y vemos que Cristo no lo abroga, sino que Él restaura la esencia, nos damos cuenta que no guardar el día del Señor, estamos pecando. Porque 6 días el Señor nos da para todo. Y un día dice, es para mí. 1 de 7, hermanos. Yo estoy seguro que si alguna vez estuviéramos enfermos y estuviéramos imposibilitados de hacer
muchas cosas, si no podríamos venir al culto, le desearíamos, Señor, aunque sea un día, dame la capacidad de levantarme. Dame la capacidad de caminar por mi propia cuenta. Señor, dame aire un día más. Pero cuando el Señor nos dice, 6 días son para ti y 1 para mí, normalmente el ser humano pone resistencia. ¿Y por qué hay que guardar un día? ¿Y por qué ese día hay que solamente observar los medios de gracias del Señor? ¿Por qué ese día es un día tan especial? Porque ese día nuestro Señor se levantó de la tumba. Ese día el Señor venció la muerte por nosotros. Ese día el Señor venció el pecado por nosotros. Y nosotros vemos en Mateo capítulo 28, versículo 1, cómo María Magdalena y la otra María se acercaron al sepulcro en el primer día de la semana. Vemos en Juan 20, 19 cómo Jesús aparece a los discípulos el primer día de la semana. Vemos cómo en Hechos capítulo 20, versículo 7, los creyentes se reunían el primer día de la semana para partir el pan. Vemos en 1 Corintios 16, 2 cómo Pablo ordena las ofrendas para el primer día de la semana. Y vemos en Apocalipsis capítulo 1, versículo 10, cómo Juan le llama a ese día el día del Señor. Ya no le llamaban el Sabbat, ya no le llamaban el día de reposo, sino fue llamado por la iglesia del primer siglo el día del Señor. ¿Fue abrogado el día de reposo? No, fue restaurada su esencia. Ahora ya no vivimos en la sombra, sino vivimos en la plenitud. Históricamente, hermanos, la iglesia primitiva reconoció ese día como el día de la adoración cristiana. Tanto Ignacio de Antioquía, que fueron reconocidos como padres de la iglesia año 110 después de Cristo, él escribió lo siguiente: los que vivían según el antiguo orden de cosas que han venido a una nueva esperanza, ya no guardan el sábado, sino el día del Señor, en el cual nuestra vida resucitó por él. Ya la iglesia en el siglo II, tanto como los creyentes del primer siglo, ya no guardaban el sábado. ¿Por qué? ¿Porque el mandamiento quedó anulado? No, porque comprendieron de que el verdadero cumplimiento del día sábado, de ese séptimo día de reposo, fue la resurrección de nuestro Señor de entre los muertos. Pero el mandamiento no queda abrogado, sino que la esencia es restaurada. De hecho, Justino Mártir, 150 después de Cristo, dice: nos reunimos en el día llamado del sol. Normalmente en Roma los días tenían nombre acerca de lo que eran las constelaciones, sol, luna, estrellas, y el día domingo era llamado el día del sol. Y él dice: nos reunimos en el día llamado del sol, porque ese es el día en que Dios hizo la creación nueva y Jesús, nuestro Salvador, resucitó de entre los muertos. Por lo tanto, no es solo una enseñanza que vemos claramente en las Escrituras, sino que vemos que los padres de la iglesia en el siglo II, en el siglo I, ya anunciaban de esa transición, de ese cambio del día sábado al día domingo. ¿Por qué? Porque no se pierde la esencia. ¿Cuántos días trabajamos? 6. ¿Y cuántos días son para el Señor? Un día en específico. ¿Eso significa que los otros días nos olvidamos del Señor? En absoluto, pero hay un día especial donde el pueblo de Dios se reúne y donde cada uno de nosotros sabe que ese día le pertenece al Señor. ¿Y quién es el Señor? El dador de la vida. ¿Quién es el Señor? El que nos permite dormir y despertar. ¿Quién es el Señor? El que nos provee todo lo que nosotros tenemos y lo que nosotros somos. Recordemos las palabras de David: fui joven y envejecido, pero no he visto justo desamparado, ni descendencia que mendigue pan. ¿Y a quién está dirigiendo esas palabras? A Dios, porque él sabe que Dios es el que sustenta su vida. Él es el que sustenta sus pasos. Por eso, hermanos, la razón del cambio del día sábado al día domingo es porque el sábado celebraba la creación. El domingo celebra la nueva creación en Cristo. El sábado recordaba la liberación de Egipto. El domingo celebra la liberación del pecado y de la muerte. ¿Se da cuenta cómo no se quebranta el mandamiento? Se restaura la esencia, se reinterpreta correctamente. Dios hizo una nueva creación y la redención al más alto costo, a la vida y sangre de su Hijo. Eso es lo que nosotros vemos, hermanos, a lo largo de todo este pasaje que el Señor nos permite. Por lo tanto, hermanos, a pesar de que hay muchas objeciones en cuanto al día del Señor, a mí en particular me han dicho muchas veces: ¿por qué un día ustedes están como los adventistas?
No, no creemos que el día del Señor es un día de carga pesada. No creemos que simplemente es un ceremonial y un ritual, es un día de gozo, es un día de deleite. Este es el día que el Señor nos ordena para poder reunirnos y poder anticipar las glorias eternas, hermanos. Este es un anticipo de lo que nosotros haremos en la eternidad y por la eternidad. Quienes hemos resucitado juntamente con Cristo, quienes hemos sido perdonados de todos nuestros pecados. ¿No es de gozo saber que a pesar de que estamos en este mundo caído, corrompido, que está en oscuridad y en tiniebla, en un pequeño rincón de lota hay redimidos del Señor? Personas que resucitaron juntamente con Cristo y que les permite experimentar y anticipar las glorias de la eternidad. ¿Acaso no es glorioso reunirnos en este día y anticipar que aquel que murió y resucitó volverá por su iglesia? ¿Acaso no es maravilloso cuando cenamos y compartimos el pan y la copa, anunciando la muerte del Señor hasta que Él venga? Porque Él regresa por su iglesia. Él viene por su pueblo. Y Apocalipsis dice que solamente hay dos personas que anhelan el retorno del Señor: el Espíritu y la iglesia. Nadie más anhela el retorno. Solo el Espíritu y la iglesia dicen sí, amén, ven, Señor Jesús. Porque es lo que anhelamos. El creyente, al cumplir sus labores fielmente durante los 6 días de la semana, anhela este día, anhela este tiempo. Eso quiere decir que si la iglesia tiene un culto de oración y usted puede acceder, como solamente es el domingo, ¿no es necesario? No, hermanos. Pero dentro de la semana puede dificultarse que usted aparte el día completo para el Señor, porque tiene diferentes responsabilidades, tiene diferentes cosas que hacer durante el día. Pero este es el día en que el Señor instituyó el descanso de todas nuestras labores, el cese de todos nuestros trabajos, para que nos dediquemos sosegadamente a adorarlo, a bendecirlo, a exaltarlo. Y cuando nos acercamos, hermanos, nos acercamos con reverencia. ¿Ha meditado, hermanos, que cuando está cantando a Dios? ¿Ha meditado que cuando oramos, estamos orando a Dios? ¿O perdemos de vista, como decía antes de comenzar el sermón, de que alguien tuvo que mediar entre Dios y nosotros para que pudiéramos hacerlo? O si no, no podríamos, hermanos. No tendríamos acceso ante Él. Hermanos, Dios sigue siendo santo. Y para que nosotros no seamos consumidos, Dios no bajó su santidad, sino que Cristo pudo satisfacer sus demandas. Que nunca perdamos de vista eso, porque eso es el verdadero evangelio. Cristo en nosotros, la esperanza de vida. Él es, hermanos, el que nos permite todas estas cosas. Por eso, hermanos, las objeciones que les decía, normalmente surge una objeción que dicen el día de reposo fue solo para los judíos. Pero ¿cómo nosotros podemos responder a esa objeción? Y podemos responder de que el mandamiento fue dado antes del Sinaí. ¿Por qué no fue solamente para los judíos? Porque el mandamiento fue dado antes del Sinaí en la creación, Génesis 2, versículos 2 y 3. Y es un principio moral, porque es parte de la ley moral de Dios, y es universal, no ceremonial. Lo ceremonial se termina, Cristo es el cumplimiento pleno, pero lo moral se perpetúa en el tiempo. Ahora, ¿qué otra objeción puede surgir? En Cristo ya no estamos bajo la ley, por tanto, no necesitamos un día santo. ¿Qué respuesta podemos dar a esto? No estamos bajo la ley como un pacto de obras, pero estamos bajo la ley moral como una guía para nuestra santidad. La ley moral de Dios ya no la miramos como cumplimiento para hallar gracia ante Dios, sino que la ley moral de Dios es una guía para nuestra santidad, es el instrumento que Dios utiliza para mortificar nuestro pecado. ¿O no es así? ¿Acaso cuando leemos la ley y vemos nuestra incapacidad de cumplirla, Dios no la utiliza para santificarnos? Hermanos, muchas veces en mi propia vida, cuando leo la ley, soy santificado. Y logro ver con mayor claridad mi pecado, porque muchas veces perdemos de vista nuestro pecado. Se nos escapa nuestro orgullo y pensamos que lo tenemos controlado, pero no es así. El orgullo nunca estará completamente controlado, así que nunca lo deje crecer. Como decía Spurgeon, el orgullo crece como la mala hierba. Usted un día no la corta y ya está hasta arriba. Por eso es tan importante que nosotros consideremos la ley de Dios como un instrumento para nuestra santificación. Una tercera objeción: todos son los días del Señor. ¿Por qué solamente un día? ¿Cierto? Esa es una objeción válida,
Pero ¿qué respuesta podemos dar nosotros? Ciertamente, hermanos, todo nuestro tiempo pertenece a Dios. ¿Es así? Todo nuestro tiempo pertenece a Dios, pero no podemos ignorar que Él reservó un día especial para la adoración y para el descanso. Él reservó un día especial para la adoración y para el descanso. Por eso, hermanos, nosotros creemos fielmente de que el cuarto mandamiento no ha sido abrogado. Cristo no lo abrogó, sino que Cristo lo restauró en su esencia. La transición del día de reposo al día del Señor es porque en Cristo las sombras del antiguo pacto son cumplidas plenamente. Apuntaba a la antigua creación y apuntaba a la redención de Egipto. Ahora Cristo con su resurrección apunta a la nueva creación y apunta a la redención de nuestros pecados. En Cristo tenemos verdadero descanso. Solo en Él podemos descansar y es un anticipo de lo que viviremos en nuestra glorificación. Ahora, hermanos, como último punto y de alguna forma aplicativo también, ¿cómo guardamos hoy el día del Señor? Con todo lo que hemos venido hablando, ¿cómo lo podemos guardar? El mandato apunta directamente a descansar físicamente y espiritualmente. ¿Y cómo puedo descansar físicamente y espiritualmente? Debemos cesar nuestras labores ordinarias, hermanos, y dedicar el día de descanso al Señor de una manera santa, de una manera apartada. ¿Qué significa esto? Quizás puede ser algo bastante nuevo. Las diversiones seculares que no adoren a Dios y que no son para nuestra edificación, no deben ser parte de ese día. ¿Qué significa? Ya empezamos con cargas pesadas. Ya empezamos quizás con añadir cosas, pero mire, usted dentro de toda la semana y yo tenemos tiempo para trabajar, para hacer nuestros quehaceres. Dentro de la tarde llegamos y decimos, trabajé todo el día, me merezco una horita de televisión. Trabajé todo el día, me merezco una horita de redes sociales. Eso es lo que normalmente pensamos. Como ya hicimos varias cosas, pensamos que ahora nos merecemos ciertas cosas. Normalmente no nos damos cuenta, pero el mérito siempre nos rodea. Siempre nos rondea, pensamos de que merecemos ciertas cosas. Pero hermanos, en el día del Señor, Él dice, ese día es para mí. Ese día cesa de todas tus cosas. Cesa de todas tus cosas. Cesa ese día de la televisión secular, cesa de las redes sociales, ese día. Qué terrible, hermanos, sin redes sociales. Sin redes sociales un día. Hermanos, si el Señor en su gracia nos ayuda a comprender cuán especial es un día para Él. Cuán especial es reservar un día para la exclusividad de adoración delante del Señor. ¿Eso significa que usted no puede hacer nada más? No, significa que todo lo que haga ese día tiene que tener el propósito de adorar a Dios y de edificar su vida. Ahora significa que solamente es el culto y que no puede hacer nada más. No, usted puede almorzar ese día. Usted puede compartir con la familia ese día. Puede compartir con amigos ese día, puede compartir con hermanos ese día, puede ir a darse una vuelta al parque ese día, puede ir a darse una vuelta a la playa ese día, pero que sus conversaciones honren al Señor. Que el espíritu del mandamiento permee su corazón, que ese día su mirada esté más en el cielo que nunca. Que usted pueda palpar ese día, que ese es el día que el Señor le ordena para él, para que cese sus labores. Hermanos, ese día del Señor sirvió para que a lo largo de la historia los hombres no sobreabusaran del trabajo de las personas. El dar un día de descanso es una tremenda bendición. Cuando nosotros lo apreciamos verdaderamente, podremos disfrutar de esto de una manera asombrosa, hermanos. El descanso. Ahora, dejar de ver televisión, ¿será una carga pesada como los fariseos? Yo creo que no. Dejar de ver redes sociales en ese día, ¿será una carga pesada como las que añadían los fariseos? Yo creo que no. Adoración en comunidad. ¿Qué debemos hacer? Seguir el ejemplo de la iglesia apostólica. Hechos 27 mostraba claramente cómo la iglesia, ¿qué es lo que hacía? ¿Qué es lo que hacía la iglesia? Ellos permanecían en comunión. Ellos permanecían en adoración, ellos se reunían en el día del Señor, recibían la predicación de la palabra, participaban de las oraciones. De hecho, en Hechos capítulo 2, versículo 42 al 47, muestra cómo perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan, en las oraciones y en la comunión. Hermanos, deberíamos esperar el día domingo con ansias, prepararnos para el día domingo, así como ¿quién ha salido de viaje alguna vez? Yo creo que todos. Y cuando salimos de viaje, queremos dejar todo preparado el día antes para que no se nos olvide nada el día que vamos a viajar. Y todos andamos modo viaje.
todos vamos a salir, andamos todos preocupados, todos tienen labores que hacer. Hermanos, el día del Señor es mucho más glorioso que cualquier viaje que tengamos. Porque en ese día, a pesar de que vayamos a Cancún, hermanos, a las Islas Canarias, nunca vamos a descansar tanto como el descanso que Cristo nos ha dado. Y ese día domingo vamos a anticipar y estamos celebrando el descanso que Cristo dio a nuestra alma, que nadie más podría dar. Por lo tanto, que no sea un peso dedicar ese día al Señor. Que nuestros hijos conozcan que es un día especial para el Señor. Que es un día de meditación en su palabra, de oración familiar con los amigos. Si va al parque, yo tengo hijos pequeños. ¿Y qué pasa si no alcanzo a jugar con ellos durante la semana? Porque no estoy diciendo que los padres no cumplan su labor de padre. Ahora, si los hijos no alcanzaron a disfrutar de su padre por su trabajo en la semana, el día domingo entonces, ¿no puedo jugar con mis hijos? ¿Me estoy transformando en un ritualista y estoy añadiendo cargas pesadas a este día? No, vaya y juegue con sus hijos. Pero mientras juegue con sus hijos, procure que sus hijos alcen la mirada al cielo, que contemplen ese día, que vean cómo Dios le ha dado las fuerzas para poder estar ahí, aunque sea pateando un balón. Que agradezcan al Señor por cada segundo de su vida, que contemplen que Dios le ha permitido un papá, mientras quizás muchos niños no lo tienen. Alce su mirada de los hijos al cielo, hermanos. Eso es lo que el mandamiento nos lleva. No es un ritual, no es una ceremonia, no es una carga pesada, es un deleite. Es un día para Él, es un día especial de adoración. Es un día en donde mi corazón quiere deleitarse en el Señor. Compartir con los demás el Evangelio, mostrar la gracia del Señor. En ese día puedo visitar enfermos. Hermano, ese es el día especial para hacerlo. Ese día puedo compartir el Evangelio, claro que sí, hermanos. No es que ese día predicar el Evangelio se transforma en un trabajo porque tiene que cargar un parlante. No, hermanos, no estamos llegando al punto fariseo, sino más bien de que nosotros veamos la esencia del día de reposo. Mire lo que dice Isaías 58, 13 al 14. Lo voy a reducir un poco para no decir todo el texto. Si llamas al día de reposo delicia, te deleitarás en Jehová. Si el día de reposo para ti es una delicia, entonces el Señor será tu delicia. Él será tu verdadera delicia. El día del Señor, mis amados hermanos, no es una carga, sino que es una fiesta solemne espiritual. Su corazón, su alma se alegra. ¿Por qué, hermanos? Porque Él ha tenido de nosotros misericordia. Qué mejor día especial para agradecer al Señor congregacionalmente y de una manera clara, hermanos, de que Dios ha dado descanso a nuestra alma. Y ahora, hermanos, creo que quizás también hay hermanos que les toca trabajar ese día. No quiero dejar, yo sé qué puntos se me pueden escapar, pero quiero dejar claro, esto es como una prediestudio, hermanos. No es solo una prédica, tampoco es solo un estudio, es como una prediestudio. Eso lo aprendí del pastor Sugel. Creo que una de las cosas importantes de comprender que si alguien tiene que trabajar por necesidad, y es porque su trabajo se lo impide, pero no está trabajando simplemente por acumular más dinero, sino que es una necesidad, porque es el encargado de poder suplir las necesidades en su familia y es lo que realmente corresponde, esa persona no está incurriendo en falta, no está perdiendo la salvación por eso. No somos sabatistas, no somos adventistas que conectamos el día sábado o el día de reposo con la salvación. Nosotros creemos que la salvación es solo por gracia, solo por medio de la fe, solo por la misericordia de Dios, pero creemos que el que ha sido salvado se deleita en la presencia del Señor. Para él no debería ser ninguna carga el poder apartar un día para deleitarse en el Señor, para observar su palabra, tener tiempo de oración, deleitarse con su familia, deleitarse con amigos y poder mostrar la gloria del Señor a través de su propia vida. Entonces, claramente, hermanos, hay circunstancias que pueden obligar a alguien a trabajar un domingo, pero si esa semana tuvo que trabajar un domingo, que aparte un tiempo dedicado al Señor, dedicado para Él, para su deleite, para que el corazón se pueda alimentar del Señor y Dios lo fortalezca para los nuevos 6 días de trabajo que tiene. Hermanos, nosotros perdemos de vista que Dios es el que nos da la fuerza durante todo el tiempo de trabajo. De repente podemos ser muy diligentes en todas nuestras cosas, que el Señor nos ayude a que esa diligencia sea mucho mayor en cuanto a lo que es el Señor. Hermanos, Mateo 12, Cristo no abroga el mandamiento, sino que lo cumple y lo transforma
Él es el Señor del día de reposo. Y el día del Señor es la celebración semanal de su resurrección y de su redención. Como decía A.W. Pink, el cristiano que desprecia el día del Señor desprecia el deleite del alma en Cristo. Es el día del deleite de nuestra alma en Cristo. Y nunca olvidemos, hermanos, que el reposo establecido por Dios en Cristo es un anticipo del reposo eterno. Es un anticipo del reposo eterno, hermanos. Por eso, póngase en pie, hermanos, vamos a orar. Por eso es importante, hermanos, que nosotros entendamos que nuestro descanso solo está en Cristo. Y si alguno de los que está presente aún no descansa en Cristo, creo que no hay mayor llamado que este. Ven a Cristo y descansa en Él. Ven a Cristo y deleítate en Él. Mira al Señor, mira su gloria a través de lo que Él ha hecho con su vida, su muerte y su resurrección de entre los muertos. Este día del Señor, hermanos, es un adelanto de la gloria celestial. Que Él nos ayude para que lo entendamos de esa manera y podamos disfrutar este tiempo precioso que el Señor nos concede. Amén. Vamos a orar. Padre bueno, oh Señor, damos gracias en este mediodía por lo que usted en su amor nos ha concedido. Gracias le doy por permitirme exponer, Señor, este tema ante mis hermanos. Creo, Señor, que en nuestro contexto, en nuestro tiempo, quizás es algo bastante desconocido. Gracias por aquellos que ya lo conocían, por aquellos que ya podían disfrutar de este tiempo y aquellos, Señor, que quizás no lo conocían en absoluto o aquellos, Señor, que quizás tenían una comprensión, Señor, mediana de esto. Creo, Señor, que de alguna manera hoy nos has permitido tener una comprensión mayor de la importancia de este mandato, que no ha sido abrogado, Señor, sino que su esencia ha sido restaurada. Ayúdanos, Señor, para que nuestro corazón se deleite en este día, para que podamos venir por estas puertas con acción de gracia. Y no solamente este tiempo de culto, sino que todo este día, Señor, pueda ser un día precioso ante nosotros y podamos disfrutar de tus abundantes misericordias, podamos disfrutar de la gracia que ha sido derramada en nuestras vidas por medio de Cristo, podamos recordar que somos templos del Espíritu Santo, Señor, y podamos, Dios mío, disfrutar de la gracia que ha sido derramada en nosotros, que en otro tiempo éramos tus enemigos, pero más hoy, Señor, somos tus hijos y podamos contemplar cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Solo un hijo se deleita en el amor de su Padre. Por eso ayúdanos, Señor, para que te adoremos y te exaltemos como es debido, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por mis hermanos y sobre todo gracias por tu palabra. En el nombre precioso de Cristo. Amén. Y amén.